Filipenses 3:2. Capítulo 3, versículo 2 de Filipenses. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que están en este lugar y los que nos están viendo a través de las redes. Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Filipenses 3:2. Lo tenemos. Le damos lectura honrado al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Padre que está en gloria, gracias Dios eterno por su palabra, Señor. Permítanos, Dios amado, predicar su palabra en esta hora, Dios eterno. Glorifíquese, Dios eterno. Damos gloria, damos honra, Señor, por el poder de la palabra. Úsenos, Dios mío, a través de su palabra, Señor. Bendiga a este pueblo, Dios amado, que está escuchando su palabra. Ya le adoramos, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gloria a usted, damos gloria a Hijo y a Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, hay una alarma de advertencia. Hay una alarma de advertencia. ¿De quiénes dijo Pablo que se tenían que guardar? De los perros, bendito sea Dios. Amados hermanos, esta carta, durante Pablo está en la cárcel, es conocida como la carta del doble gozo. Pablo tenía, hermanos, algo muy especial con los filipenses. Con esta iglesia en Filipos, hermanos, en Macedonia. Pablo tenía algo muy especial, que estaba preocupado y les estaba diciendo que en medio de los momentos difíciles se regocijaran en el Señor. Que siempre se mantuvieran gozosos. Que siempre se mantuvieran alegres, que siempre se mantuvieran creyendo en ese Dios de poder, que aunque él estaba preso, pero su alma estaba libre. A quienes estaba, hermanos, señalando Pablo cuando les dijo, cuídense de los perros, de los malos obreros. Hay muchas veces, hermanos, que hay predicadores, aún pastores, que le dicen perro aún a los cristianos. Pero Pablo no estaba hablando de gente que estaba con ellos, ahí sirviéndole a Dios de una manera, hermanos, muy especial. Estos de los que Pablo estaba hablando, ellos, hermanos, habían llegado al Señor, pero sabe de que esto querían cumplir la mitad y mitad. Ellos querían poner siempre sus reglas. Querían que los gentiles, hermanos, utilizaran las reglas de ellos. Pero Pablo dijo, les dice, ¿saben qué? Judíos, ustedes que practican el judaísmo, comenzó a enseñarles y a decirles, para nosotros nuestra circuncisión está en vuestro corazón. Que hemos recibido al Rey de Reyes, que hemos recibido al Dios Todopoderoso. Y es por eso, hermanos, vivimos tiempos difíciles como iglesia. La iglesia tiene que guardarse de este tipo de personas, hombres apóstatas, hombres amadores de sí mismos, hombres, hermanos, como estos judíos que querían poner tantas leyes, las reglas de ellos. Pero Pablo les dice, no, ¿saben qué? Los gentiles, los que han recibido al Señor Jesucristo, los que han recibido la gracia de Cristo, ellos ya no están bajo la ley, porque si estuvieran bajo la ley, les dijo en Gálatas, han caído de la gracia de Cristo, porque ya comenzó Pablo a decirle, ya vuestra circuncisión es nuestro corazón, dijo Pablo. Hemos nacido de nuevo, somos una iglesia en Cristo Jesús, poderosa, bendito sea Dios. Cuando Pablo escribió estas palabras, no estaba, hermano, explorando de rabia ni lanzando insultos al aire. Estaba encendido en una alarma. Estaba alertando a la iglesia en Filipos. Estaba diciéndose, pónganse alerta, pónganse bajo el fuego de que aunque estoy preso, pero les mando esta carta para que vean de que hay obreros malos, para que vean que hay predicadores falsos, para que vean que hay maestros falsos. Comenzaba a decirle que ellos
ellos están queriendo meter lo del judaísmo. Y así está la iglesia hoy en día, amados hermanos. Vivimos momentos difíciles y es por eso que Pablo les dice: guárdense, cuídense de los perros, cuídense de los que no son estorbos, cuídense de los que se oponen al evangelio, de los que se oponen a la palabra poderosa, de los que se oponen a la palabra verdadera. Guárdense de ellos, apártense de ellos. A estos evita, le dijo a Timoteo, a estos trata de evitarlo, porque estos son amadores de sí mismos, son hombres ávaros que aman el dinero, son hombres soberbios que son altivos, son hombres que creen que tienen la verdad, pero no tienen la verdad, tienen apariencia de piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Ellos aparentan la piedad de Dios, pero de la piedad de Dios no la han conocido. Son opositores, son apóstatas de la fe, se apartaron de la fe, dejaron el camino en el que estaban y están enseñando reglamentos de hombres y están enseñando doctrinas de demonios, están escuchando espíritus diabólicos, están enseñando lo que Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario, para que todos seamos uno en Cristo, para que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, le dijo Pablo. Y es por eso, iglesia, de que la iglesia tiene que estar alerta. Hay advertencia para nosotros como iglesia. Tenemos que estar firmes en el Dios de poder. Hoy más que nunca estaba en alerta Pablo. El tema central a los filipenses es una advertencia, hermanos, energética contra el legalismo, los falsos maestros. Amados hermanos, instando a los creyentes a no confiar en ritos extremos, sino que tenía que decirles: ¿saben qué? Ya nosotros los que estamos en Cristo, ya no necesitamos circuncidarnos, ya no necesitamos tales cosas, les dijo Pablo, porque ahora en vuestros corazones es vuestra incircuncisión, comenzó a decirle. Ahora Cristo ha nacido en nuestra vida, en nuestros corazones. Ahora Él es nuestro Dios todopoderoso. Y tantas reglas que quieren poner, amados hermanos. Y hay gente que por eso está predicando, porque no trazan bien la palabra. Predican de zapatos, predican de pantalón, pero no predican a un Cristo vivo. Anda, Dios amado, no predican al Cristo que liberta. Quien hace el cambio se llama Espíritu Santo y fuego. Conocemos que un cristiano tiene que ser nueva criatura, dijo Pablo, pero la palabra lo transforma, la palabra lo confronta, la palabra lo hace nuevo. Bendito sea Dios, alabado y bendecido es Dios. La palabra es la poderosa, la palabra es que parte el alma. Bendito sea Dios, la palabra es la que te transforma. No te santifica, hermanos, nadie. No te santifica ninguna ropa. Juan 17:17, Cristo le dijo al Padre: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es como martillo que machaca. Tu palabra consume a los falsos profetas. Tu palabra, bendito sea Dios, tu palabra está alertando. Tu palabra es una atalaya que está alertando y le está diciendo al pueblo: hay muchos falsos maestros que han surgido, hay muchos falsos cristos, pero la iglesia tiene que estar erguida, tiene que estar con la mirada hacia arriba. La iglesia tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra es viva. Bendito sea Dios. La palabra tiene poder. Y Pablo, hermanos, por eso es que es necesario que estudiemos la palabra, porque hay pastores que le han llamado perro al pueblo de Dios. Cristo nunca llamó perro al pueblo de Él. Cuando la cananea le dijo que sanara a su hija, hermanos, Cristo le dijo que no era lícito darle la comida a los perrillos. Le dio a entender: yo no vine a ustedes, yo vine a los judíos, para ellos traía la salvación. Pero aquella mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Y le dice el Señor: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, porque Cristo, amados hermanos, vino a hacer misericordia. Cristo vino a salvar a los que están perdidos. Bendito y alabado es Dios. Y los cananeos practicaban tantas cosas, brujería, cuantas cosas, hermanos. Los que conocen de la palabra practicaban tantas cosas. Y por eso Jesús les dice: no he venido a esto. Y no es lícito que la comida que le pertenece a los santos se la dé a los perros.
Entonces no podemos llamarle perros, hermanos, aquí nosotros como hermanos. Son a los opositores, a los que se oponen a la verdad de la palabra. Aunque se estén congregando aquí, pero si no les gusta o andan murmurando, a eso se le llama perro. Se le llamaba en otro tiempo a los gentiles, hermanos, se le llamaba a los que se prostituían con mujeres, que se echaban con mujeres. Según la historia, a ellos eran perros. Y también se le llamaba a los perros como domésticos, de tenerlos en casa. Pero también a los perros se menospreciaban, porque se tenían que comer hasta las cosas muertas. Bendito y alabado sea Dios en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que a Jezabel los perros se la comieron, pero dice que no le comieron las palmas de las manos. Alabado de Dios. Le trajo juicio el Señor a Jezabel, que le dijo: los perros te van a comer, los perros, serás comida por los perros. Y entonces, amados hermanos, un cristiano no es perro, un cristiano verdadero, pero alguien que se opone a la palabra, alguien que está sirviendo de tropiezo, alguien que es opositor, ese, hermanos, le cae esto, donde dice: guárdense de los perros, apártense de ellos, evítalos a ellos, porque son murmuradores, son mutiladores, andan cortando lo que es de Dios y andan añadiendo lo que no es de Dios. Bendito y alabado es Dios, alabado y bendecido es el nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que por ahí andaba un loco que no conoce de Biblia? A todo el mundo le llamaba perro. No, hermanos, usted no es uno de ellos. Usted es alguien que le está sirviendo al Señor. Fue lavado con la sangre de Cristo. Y Pablo le está diciendo: ten cuidado de los perros, guárdense de los perros, guárdense de los que me han hecho tropiezo, de aquellos que nos han hecho la guerra, de aquellos que se han opuesto al evangelio. ¿De quiénes? De los judíos. Los judíos querían meter el judaísmo. Ellos habían recibido a Cristo, pero Pablo les dijo: el que está en la ley ha caído en la gracia de Cristo. Le dijo, hablando, hermanos, allí en Gálatas 5:4, si no me equivoco. Pero Pablo les escribió tanto a estos judíos, diciéndoles, amados hermanos, que los judíos querían que se circuncidaran, los gentiles. Pero Pablo les dijo: no, ¿saben qué? Ya vuestra circuncisión está en vuestros corazones. Él ha nacido en nuestros corazones. Él ha nacido en nuestra vida. Ahora somos cristianos. Y Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no dijo en el judaísmo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los que practicaban el judaísmo ya no lo practiquen. Los que practicaban las cosas del mundo ya no lo practiquen, porque en Cristo somos nueva criatura, porque en Cristo nos han cambiado. Bendito sea Dios, alabado es Dios. Si alguno está en Cristo, tú eres nueva criatura, yo soy nueva criatura. Nos cambiaron el corazón, nos restauraron. El corazón de piedra, le dijo Ezequiel, hermano, al pueblo de Israel, que Dios lo iba a convertir en un corazón de carne, porque no querían entender, porque estaban duros, estaban torcidos, se habían apartado, se habían prostituido. Les dijo Ezequiel: prostituido significa que se habían envuelto con el mundo, habían abandonado las leyes de Dios, habían abandonado la ordenanza de Dios. Y así estaban los judíos aquí con Pablo. Pero le llegó el apóstol Pablo hablándoles la palabra, alguien que había sido lleno por el Espíritu Santo, alguien que había sido llamado con un llamado especial. Oh, gloria, aleluya. Y es por eso, amados hermanos, que la palabra de Dios es la que nos da la vida, que la palabra de Dios es tan buena y sabrosa en nuestra vida, que hace el cambio en nuestra vida cuando nosotros dejamos que ella entre en nuestra vida. Bendito y alabado es Dios. Y Pablo, hermanos, les advierte, instando a los creyentes a no confiar en los ritos externos, la carne o la circuncisión física para la salvación. Ellos creían que era por medio de eso que podían ser salvos. Pero Pablo les dice: no estén poniendo tropiezo. Ya nuestra Pascua ha sido Cristo. Ya Él murió en la cruz del Calvario. Ahora ya no se pueden hacer tales ritos, le estaba diciendo, de circuncidarse para obtener la salvación, sino que hay esa creencia en el judaísmo, era en el judaísmo. Pero Pablo les estaba diciendo que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, porque si cree con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Les estaba diciendo también a los romanos. Pablo venía hablando el mismo evangelio. Pablo venía enseñándoles a los corintios
Corintios, a los romanos, a los de Gálatas, les venía diciendo, es que saben que si tú crees en Cristo, si tú le sirves, si te apartas de las prácticas que practican los judíos, si te apartas de las prácticas que practican en el mundo y sigues el camino de Dios, vas a ser nueva criatura. Si lo confiesas con tu boca delante de aquellos que no lo aceptan, porque los judíos no querían recibir a Jesús como el Salvador, y les decía, si lo confiesas serás salvo, pero confesarlo no era de confesarlo de labios, era que tenía que nacer en el corazón de ellos, era que tenía que servirle a Él. Bendito y alabado sea Dios. Y es por eso que Pablo está advirtiendo ahora a los de Filipo y les está diciendo, guárdense de los perros, guárdense de estos perros que están como lobos rapaces, guárdense de ellos que han hecho tanto tropiezo al evangelio de Cristo Jesús. Pero el evangelio sigue siendo libre, el evangelio no tiene cadena, el evangelio hace el cambio, porque fue Cristo Jesús quien lo vino a enseñar. Bendito es Dios. Y ese era el tema central. Amados hermanos, a Pablo le urge enfocarse únicamente en la justicia, en la, hermanos, obediencia a Cristo, en la fe en Jesucristo. Puntos claves del mensaje, advertencia directa. Pablo llama a los falsos maestros perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo de Cristo. Así lo llama Pablo. Pero como iglesia nosotros somos servidores del Cristo de la gloria. Y es por eso que hay que tener cuidado, hermanos, con los falsos maestros, con los falsos predicadores. Como hablábamos la vez pasada, hay que examinar a través de la palabra. Hay que escudriñar la Biblia. Examinando, si Pablo dijo que hay que examinar incluso la profecía. Juan, el discípulo amado, dice en primera carta de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, porque no todos son de Dios. Escudriñar los espíritus. Está diciendo, examinen los espíritus, escárbenlos, vean qué espíritu es. ¿Cómo? Tenemos que tener el discernimiento de espíritu para entenderlos y conocerlos. Esto no es de que voy a poner atención así, hay que tener discernimiento de espíritu. Que no todo el que aparenta que es de Dios, que está manifestándose, no viene de Dios. Hay emociones en el corazón. Yo creo en todo, en la manifestación del Espíritu Santo, pero tenemos que escudriñar. ¿Quién te da una profecía? ¿Quién viene a profetizarte? ¿Quién te dijo que soñó contigo? Hay que escudriñar, hay que ver la persona, hay que estudiar a esa persona. Si es seria en el Señor, si es obediente a la palabra de Dios. Pero imagínense, hermanos, que alguien que pasa viendo televisión o pasa, hermanos, viendo el partido de él, pasa viendo la novela de ella y quiere venir a profetizar, esos son espíritus engañadores, diabólicos, que los han confundido por no estar parados en la palabra de Dios. Y la iglesia por eso necesita estar firme en la palabra de Dios, porque aún nosotros mismos podemos decir una palabra que no es de Dios. Por eso debemos de estar en la palabra del Señor. Tantos falsos predicadores. Si usted va a las iglesias alrededor, una bola de gente que te quiere poner manos, poniéndole mano a tus pies y haciendo cuánta cosa, hermanos. Hay que escudriñar, hay que examinar a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la comunión con Dios, la relación con Dios, para que el Espíritu de verdad nos guíe. Hermanos, el Espíritu de Dios, no, como lo he dicho, lo repito, no guía a cualquiera. Guía a los que están buscándole, a los que de verdad tienen sed de Dios. Yo quiero que Él me guíe.
Yo quiero que Él, hermano, me lleve, hermano, a lo que es la palabra. Yo quiero que Él me guíe para que la palabra del Señor haga efecto. Quiero que Él me guíe para aprenderme a examinar a mí mismo también. Porque muchas veces, aunque sabemos que estamos mal, nos hacemos como que estamos bien. Pero, amados hermanos, cuando el Espíritu nos examina, nos examinamos a través del Espíritu, nos damos cuenta que no estamos ni aptos para tomar una parte en la iglesia. Bendito sea Dios. Y es por eso que necesitamos en estos últimos tiempos uno, no me recuerdo, por ahí está en adelante, donde habla, amados hermanos, que dijo, amados hermanos, que lo que para la cruz es locura para unos, para nosotros es poder de Dios. Pablo tuvo tantas batallas con falsos maestros. No piense de que no habían falsos maestros, falsos predicadores. Habían hombres, hermanos, bien estudiosos, preparados, pero no tenían la comunión que Pablo tenía con el Cristo de la gloria. Había de todo, había divinos, pero tenía Pablo oponentes de la palabra. Habían sectas, amados hermanos, estaban los gnósticos, había otras sectas que estaban en contra de los apóstoles. Durante estaban ellos en el libro de Hechos. Pero, amados hermanos, y estaban estos judíos queriendo meter las enseñanzas de ellos, queriendo ponerle leyes a los gentiles, queriendo que se circuncidaran, que si no, no podían ser salvos. Pero Pablo les dice: guárdense de esos perros que mutilan la fe del Señor, que andan poniendo cosas para que digan que a través de esas cosas se van a salvar. Nadie puede ponerle nada a la salvación. La salvación Cristo la ha dado a través de su sacrificio. Solo tenemos que cuidar de no descuidarnos para que podamos irnos con Él. Él ya vino a morir por nosotros, pero Él quiere que nos guardemos para no descuidarnos, para no ser, hermanos, reprobados. Pero nadie, por mucho rito que haga, por mucho sacrificio que haga, esto es a través del sacrificio de Cristo, amados hermanos. Esto es a través del Cristo de la gloria, que, amados hermanos, de que usted y yo ahora a través de Él hemos obtenido esa salvación. Guardaos de los que mutilan el cuerpo. Expresa una palabra griega que Pablo, hermanos, se aprovecha usando esta palabra griega, la circuncisión, que era el centro del evangelio de la ley de los judaizantes, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Pero Pablo les estaba diciendo: no, ustedes se equivocan. Ya vuestra circuncisión está en vuestros corazones. Ya le hemos recibido al Dios Todopoderoso. Porque nosotros somos la circuncisión, dijo Pablo. Se refiere a la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Que era la del corazón, que le recibimos al Señor con todo. ¿Por qué? Porque se acuerdan de Juan 1:11 en adelante, que dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es a usted y a mí. Pero, amados hermanos, los que servimos, dijo Pablo, en el Espíritu de Dios, los que andamos por el Espíritu de Dios, les estaba diciendo, nos gloriamos en Cristo Jesús. No se refiere a quién es Cristo, sino que Él hizo por nosotros en la cruz. Pablo le estaba diciendo: nosotros somos cuando le decía nosotros somos la circuncisión, somos los verdaderos adoradores, que hemos nacido de nuevo, que le estamos sirviendo al Cristo de la gloria, que no necesitamos trabas para llegar a la salvación, que no necesitamos reglas de que hay que circuncidarnos para recibir al Cristo de la gloria. No, Él murió en la cruz del Calvario. Solo le recibimos en el corazón y vivimos para Él. Bendito sea Dios. Y, amados hermanos, no teniendo confianza, le dice Pablo, en la carne, en cosas además de la cruz,
Y al no tener la confianza en la carne es una garantía de salvación y de victoria, que ya no nos confiamos de los méritos de nosotros. Porque esos judaizantes eran tremendos. Y se acuerdan que Jesús les dijo que ponían reglamentos que ni ellos, tradiciones de hombres que ni ellos podían cumplir. Ellos ponían a la gente, cargaban a la gente, y ellos no lo hacían. Por eso Jesús les decía: sepulcros blanqueados por fuera, se ven ustedes blancos, se ven bien limpios, pero están sucios por dentro. Andaban poniendo trabas, andaban señalando a Jesús, se andaban oponiendo a la verdad de Jesús. Y por eso, amados hermanos, cuando les decimos que estudie la palabra para que no lo engañe nadie, porque por lo menos si ahorita no lo guía el Espíritu Santo, usted va a conocer por la palabra. Porque no todo el tiempo andamos activados, hermanos. No todo el tiempo de repente sentimos, de repente no sentimos. De repente, imagínese usted que anda trabajando, véntase a la palabra para que usted tenga entendimiento. La sabiduría está ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí se le va el temor, el miedo de hablar. Fíjese que cuando usted estudia esta palabra lo hacen hasta hablar de más. Porque esta palabra es viva, es verdadera. Se mete usted con temor en la palabra, pidiéndole al Señor: Señor, yo no tengo una gran sabiduría y no tengo un estudio básico, pero Señor, quiero meterme contigo. Tócame, ayúdame, libértame, que yo quiero tener hambre de tu palabra. Yo quiero escarbar, indagar. Yo quiero conocer, para que cuando vengan los espíritus engañadores esté activo también a través de tu Espíritu Santo, a través del espíritu de discernimiento, que Él conoce, hermanos, lo profundo, conoce lo que se manifiesta, sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendito sea Dios. El discernimiento de espíritu, una parte es de que cuando alguien puede estar hablando del altar y puede estar hablando mentiras, y el espíritu dice: eso no es de Dios, este está inventando. Ese es el discernimiento, conocer. Viene el don de ciencia también, hermanos, que conoce, saca a la luz lo oculto. Y como iglesia necesitamos prepararnos, porque estos falsos maestros, los falsos predicadores, las falsas doctrinas están a la vuelta de la esquina. Incluso pueden venir bien vestidos y usted puede decirles hermanos y todo. Pero cuando hay discernimiento, el Espíritu te hace entender y te hace ver que aunque ellos no te digan, te enseña de que no son de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo escudriña aún los pensamientos. Discierne aún los pensamientos. Conoce todo. Pero necesitamos una iglesia activa en poder de Dios. Hermanos, es bueno, hermanos, que sintamos la unción de Dios, que lloremos y que de repente quizás nos hacen danzar o nos hacen dar algún grito quizás. Pero lo más bueno es, lo más importante es que usted conozca la palabra, que no lo engañe cualquiera. Que no le diga amén a cualquier predicador falso. Que no le crea: mira, si me das unos $10,000, Dios te va a multiplicar. Que, hermanos, tenemos que conocer la palabra, estar firmes en la palabra. Es en la palabra donde nos santifican. La palabra nos limpia, nos apoda. Aquello malo que tenemos nos va cortando. Y estos judíos querían estar con los mismos rituales de antes. Y por eso Pablo les pone un alto. Por eso Pablo les estaba diciendo que no confiaran en su carne. Se les exhorta a los cristianos a no basarse en la seguridad espiritual, en los logros humanos, hermanos, en las tradiciones o rituales religiosos externos. Se les exhorta a que no confíen en esas obras de ellos, sino que, hermanos, siempre mantengámonos a través de la palabra, que nos mantengamos buscando el rostro del Señor. Y hermanos, y esta Biblia tiene muchas respuestas. Solamente hay que buscar al Señor, obedecer la palabra, pedirle a Dios que nos ayude para que podamos, hermanos, que no seamos unos más del grupo, que sigamos
seamos engañados, sino que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca la iglesia necesita vivir bajo el poder del Espíritu Santo para conocer las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Hoy más que nunca la iglesia tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Hoy más que nunca son tiempos peligrosos. Pablo hablaba de estos tiempos. Pablo hablaba que los postreros tiempos, y hoy somos la iglesia de los postreros tiempos. Pablo esperaba ver el arrebatamiento, no lo vio, pero nosotros lo vamos a ver. Pero nosotros, hermanos, vamos a darnos cuenta, sea que hayamos muerto o sea que estemos con vida. Pero hoy más que nunca, la verdadera adoración, les estaba diciendo Pablo, no viene de esas cosas que ustedes están enseñando, que ustedes enseñan. ¿Se acuerdan que hay unos que practican eso en esa iglesia mesiánica o quieren ser judaizantes y son hispanos, se ponen el talí hasta para orar y algunos andan hasta con el shofar y otros andan como vestidos como judíos? No, ya vuestra circuncisión, les dijo Pablo, somos nosotros mismos, ha nacido en nuestro corazón, somos la nueva criatura que Cristo vino a cambiar, que Cristo vino a libertar, que Cristo vino a salvar. Bendito sea Dios, somos nuevos en Cristo Jesús. Guardados de los perros. ¿A quién le llama perros? Había ahí algunos de esos quienes mencionaba, hermanos, todas las epístolas, hermanos, que se predicaban una vez al cristianismo, que se convirtieran, hermanos, el judaísmo, hermanos, con lo cual perturbaban el evangelio. Ellos siempre estaban metiendo el judaísmo, estaban perturbando el evangelio de Cristo Jesús. Pero, amados hermanos, hoy más que nunca usted y yo tenemos el compromiso delante de Dios de estudiar las escrituras y de meternos con Él, buscar su presencia para que no nos engañen, porque son hombres amadores de sí mismos, con apariencia de piedad. Dígame cómo alguien, hermano, alguien que no estudia la Biblia, alguien que no ora, que no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a conocer a alguien que venga aquí con apariencia de piedad? ¿Cómo va a discernir eso? Aunque diga el Espíritu me guía, ¿cuándo te guió? Cuando te guía el Espíritu mismo te lleva y te dice, este es hipócrita, este habla mal de ti. Se lo digo porque aún en las predicaciones hace tiempo, cuando abrimos, les decía cuando estaba predicando que el Señor me hacía sentir, aquí hay tres que así y así, y si yo quiero voy donde ellos. Porque ese es el Espíritu que discierne aún los pensamientos, que no los hiciste aquí y los hiciste en otra parte, pero Dios se manifiesta. Y eso es lo que necesitamos, volver a ese tiempo. Volver al fuego del Espíritu Santo, donde yo no piense que Dios me guía sin tener la convicción, sino que esté seguro que de verdad Dios te está guiando, que de verdad Dios te está mostrando, que de verdad es Dios hablándote cuando estás a sola, que de verdad es el Espíritu de Dios. Y amados hermanos, y es por eso que como cristianos no tenemos que ser una iglesia nuevecita, una iglesia tierna en la palabra. Tenemos que ser una iglesia madura en la palabra, porque somos seguidores de Cristo. Una iglesia que no le engañe cualquier predicador de esos baratos, hermanos, sino que una iglesia que ame la palabra y tenga celo de la palabra. Una iglesia que guarda la palabra del Señor. Estos judaizantes perturbaban el evangelio, puesto que no era fácil reconocerles. Pablo les advierte a los filipenses, no era fácil reconocerles. Estaban ahí con ellos. Habían recibido al Señor, pero traían sus malas mañas. Y por esos perros les dije, guárdense de los perros. Guardaos de los perros. Los perros son atrevidos por naturaleza. Tenía razón en llamarles perros, puesto que corrompían el mensaje y persistían en su malevolencia, hermanos. Tenía razón Pablo decirles, guárdense de los perros. Estaban pervirtiendo el mensaje. Se estaban apartando, enseñando otras cosas. En tiempos antiguos se le llamaba perro a los gentiles. A los gentiles se les llamaba perro. Y perro se le llama también a aquel que se ha apartado
y ya no quiere volver al evangelio. Por eso Pedro comparó un proverbio que dice: como el perro vuelve a su vómito y la puerca revolcada al lodo, así es el que ha conocido al Señor y se aparta. Imagínense cómo los comparó Pedro a través de la Biblia. Y si alguien le dice así a alguien: ay, es que es tan sensible. Pero Pedro los comparó así porque volvieron a revolcarse en el lodo como la puerca revolcada. O sea, la puerca está dando a entender: aquella que ya estaba bañadita, limpita, siempre vuelve al lodo. No le gusta estar limpia. Así es el que ha conocido de Dios, dijo Pedro, dando a entender: el que se ha vuelto al mundo, el que se ha apartado del Señor. Y es por eso que el Señor nos ayude a seguir adelante sirviéndole a este Dios de poder. Guardaos de los perros. Predicaban a una vez el cristianismo y el otro predicaban con el judaísmo, con la cual perturbaban el evangelio. Y hermanos, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, cuidado de la concisión. Dice: mutilando la palabra misma, para no darle nombre de circuncisión, como está esta frase, hermanos, frecuente, mala a sí misma. Luego el tiempo de que les hablaba, y les estaban diciendo: tengan cuidado con estos malos obreros. Están enseñando mal. Están diciendo que a través de la circuncisión hay salvación. Están diciendo que ustedes tienen que practicar tales cosas, cuando en Cristo somos nuevos. Cuando ahora hay uno que murió en la cruz del Calvario y bastó con ese sacrificio, bastó con eso que Él hizo en la cruz del Calvario para que fuéramos libres en Él y para que le sirvamos. Bendito sea Dios. Guardaos. Pablo utiliza términos despectivos, usualmente usados por los judíos para los gentiles, para describirlos a los falsos maestros judaizantes, que eran hermanos moralmente impuros y peligrosos para la fe. Conocían y podían desviar a los nuevos. Acuérdense que los judíos desde niños han estudiado. A un judío usted no lo puede convencer fácilmente al evangelio, porque son bien estudiosos. ¿Y por qué les decimos que estudien, hermanos? No para que se crea grande, sino porque usted tiene que conocer esta palabra. Usted y yo tenemos que conocer esta Biblia, porque esta es la que nos guía, es el mapa. Esos judíos desde niños estudian desde los 2 años. Tienen que estudiar. Y nosotros allá en una hamaca sin querer ni esforzarnos. O en un sofá allí. Algunos están jugando a su Nintendo. Esos todavía están en la circuncisión que decían los judíos. Aleluya. Todavía tienen las mañas de jugar, de mover los dedos. Pero en Cristo somos nueva criatura. Mire, yo en el mundo estaba bien enviciado con esos juegos. Amanecía desde la noche hasta las 6 de la mañana y borracho, y luego me iba a trabajar. Y ahora cristianos enviciados, estos necesitan nacer de nuevo. Usted tiene que estar enviciado con la palabra. Tener algo allí, una necesidad de leer la Biblia. Ya los vi que se ya vieron raros, por eso no los veo. Me hago que no los veo. Imagínate cuando que Dios te pasara la pantalla, cuánto tiempo pierdes allí y no inviertes en la palabra. Por eso es que andas torcido, andas creyendo que allá una gata, salió la gata, que hay que creerle a ella. No, pero cuando estás en la palabra, vienen esos dichos del mundo, esos son del mundo. Pero la palabra dice, habla la Biblia nos enseña que hay que estar erguido, que vuestra redención se acerca. Bendito sea Dios en los últimos tiempos. Hay un peligro. Y por eso los niños ya no quieren venir a la iglesia, porque los padres son los culpables. Están como los judíos también. Por lo menos los judíos los mandan a estudiar, y estos les compran una tablet para que jueguen Nintendo. Una Biblia tiene que comprarles. Se dañó el mensaje.
Pero amados hermanos, es la realidad. Da vergüenza que usted como cristiano le compra buenos teléfonos a sus hijos en vez de comprarle la Biblia. Que no se puede ni mantener. Yo recuerdo que mi papá ha sido tan terco. Cuando vine a este país, vine de 14 años. Me dijo, tú vas a tener teléfono cuando tú te lo ganes. A los 20 años compré mi primer celular. Y aquí esto, no es que necesitan el teléfono. Si antes no lo necesitaban. Todavía están bajo aquella ley ustedes. Necesitamos, hermanos, convertirnos al Dios de la gloria. No ves que a veces dicen, ay, mi hijo, ¿por qué estará tan rebelde? Porque me hace unos ojotes raros. ¿Y cómo? Si pasa jugando. Pasa jugando, pasa endiablado jugando, no toca la Biblia. Lo que él come, eso tiene. Si usted estudia la palabra, palabra va a tener. No va a andar hablando cualquier cuento, va a hablar palabra de Dios. Por eso es que se le olvidan los versículos. Por eso se le olvida a qué horas es el culto. Porque hay desorden espiritual. Y Pablo por eso atacó a aquellos que se oponían a la verdad de Dios. Gloria a Dios. Y esta aplicación en este versículo, hermanos, nos invita a evaluar nuestra seguridad de la salvación. Y descansa únicamente en la obra de Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario. Esto parece piedra, pero es palabra de Dios. Que la iglesia tiene que estar despierta. Hay una alarma que está sonando. Hay una alarma de advertencia. Que si no nos despertamos, peligramos y nos quedamos dormidos. Y no despertamos. Y despertamos en otro lugar. ¿Se acuerda cuando usted pone la alarma? Los que son dormilones la ponen a las 6 y empieza pi, 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 y a sonar. Y luego se calma un rato. Y luego le vuelve a recordar que hay que levantarse. Así estaba Pablo advirtiéndole a los filipenses. Así estaba Pablo advirtiéndole a las iglesias. Y la gente dice, es que estos son muy exagerados. ¿Y para qué vamos a estar con mentiras? ¿No ves que me voy a ir yo al infierno y tú también conmigo? La palabra es la palabra, hermanos. Yo recuerdo que hubo una anciana que vino y me la recomendaron, que venía a congregarse con nosotros. Era de otro país. Y cuando vino ella, contenta. Pero cuando predicamos bajo el tema, predica a tiempo y afuera de tiempo. Predica de acuerdo con la sana doctrina. Ella me dijo, no, pastor, es que yo voy a la playa y a mí no me va a quitar lo que yo me pongo. Y yo, pues usted ande como quiera, le dije. Una viejita que ya parecía que no podía caminar y quería andar bien coqueta. Yo allá en la playa me pongo esto y así voy. Pues ande como quieran. Y me dijo, no, esta iglesia no es para mí. Bueno, pues gloria al Señor que vino, escuchó la palabra y ha sido bienvenida y se fue. A mí nadie me va a hacer cambiar. Digo, bueno, qué tremenda que es usted. Ni la palabra la va a cambiar. Pero hermano, es que la gente anda buscando un evangelio liviano. Un evangelio, hermanos, por eso hay que conocer de la palabra. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. No es lo que nosotros quedamos. Mire, hermanos, aunque usted diga es que este pastor es exagerado y que hay muchas reglas, aquí a nadie se le anda obligando. Si usted puede andar como quiera, si al fin de cabo a la hora de predicar, si le cae, que le caiga, aunque salga enojado, pero si anda desordenado, si le cae, hermano, ya no es mi problema. Pero ¿sabe qué? Un día estaremos frente de Dios, que debemos de conocer la palabra del Señor. Debemos de ser, ¿qué dijo Cristo? No me acuerdo ese versículo, pero como ustedes son estudiosos, cuando les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean y den gloria y glorifiquen a Dios. Si no alumbramos, ellos van a deshonrar a Dios. Ahorita ustedes véanme, yo me hago que no lo estoy viendo. Yo lo veo no muy bien ahorita, lo veo como borroso. Pero amados hermanos, la palabra del Señor hace efecto. Perros que estorbaban el evangelio. Perros impuros que estaban enseñando. Guardados de los perros. La santidad la vas a obtener a través de la palabra y el sometimiento al Señor.
Y amados hermanos, perros considerados impuros, a menudo se trataba a un animal salvaje que andaba, hermanos, por ahí, impuro. Salmo 22, 16 al 18. Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado. Hablando, este es el Salmo de la cruz. Hablando David, pero también hablando del mismo Jesucristo. Profetizando. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Adoraron mis manos y mis pies. Dijo, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, dijo Jesús. Aunque a veces era, hermanos, conservado como un animal doméstico, pero algunos eran, hermanos, para la casa. Aunque otros eran perros vagabundos. Éxodo 22, 31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por la fiera en el campo. A los perros echaréis. Los perros sirvieron para comerse a Jezabel. Segundo libro de Reyes 9:10. Y Jezabel la comerán los perros en el camino de Jereel. Y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Segundo libro de Reyes 9:34. Segundo libro de Reyes 9:34. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibitas, diciendo, en la heredad de Jereel comieron los perros la carne de Jezabel. Oiga, amados hermanos, los perros comieron la carne de Jezabel. ¿Usted sabe la historia de Jezabel? No quiero decirles porque se van a enojar algunas. El espíritu de Jezabel ahora está en los hombres y en las mujeres. Y es por eso que en Apocalipsis aparece, le dice, pero tú toleras a esa mujer Jezabel que hace a mis profetas, les enseña a adulterar, a fornicar. Y les dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta, le dijo el Señor. Pero por cuanto no se arrepiente, la postraré en cama a ella, a sus amantes y a sus hijos. Jezabel era la que quiso provocar a los profetas. Se empezó a poner, mire la pintura, como que ha parecido de demonio. Se puso a timonio, dice la Biblia, en los ojos. Comenzó a seducir a los profetas. Gloria a Dios. Por eso no es las uñas y todo. Pero amados hermanos, si usted, hermana, anda así, usted está representando, no, bíblicamente es Jezabel. Porque los judíos traían mañas de allá de Egipto también. Comenzaron a hacer una danza rara. No, pero es que los judíos la hacían, pero también estuvieron 400 años allá en Egipto. Y tanto estando allí, hay unos que aprenden malas mañas. Entonces, hermano, usted represente que usted es nueva criatura y hermano también. Que en Cristo hemos nacido de nuevo. Ya no les digo nada porque me están viendo bravos. La metáfora, hermanos, que hace aquí, perros eran un término de menosprecio, de desprecio. Y a eso le estaba diciendo Pablo, guárdense de los perros, guárdense de los que nos están haciendo la guerra, guárdense de aquellos que se están oponiendo al evangelio verdadero, aquellos que están trayendo esas tradiciones, aquellos que están poniendo mandamientos de hombres, como los están poniendo los reglamentos como que fueran mandamientos de Dios, que ellos no cumplen, pero están haciendo a la gente que lo hagan, los están atormentando, y por eso hasta ellos decían que ayunaban, y cuando les dijo el Señor que el
ayuno que él había escogido era que el hombre, hermano, entristeciera su alma en Isaías, porque hacían cosas para que lo vieran, hacían cosas para cargar a los demás, para hablar de los demás. Por eso, si usted viene a ayunar el día que hay ayuno, hermano, usted no ande ni diciendo de que aquellos no vinieron. Eso usted deje los que no vengan. Usted confórmese con que usted vino. Ese no es problema suyo si vienen o no vienen. Allá en fin de cabo se va a ver quién es quién. A todos nos mandó el Señor a ayunar. Ya el que no ayuna porque se cree que es un súper grande, hermano, que no tiene necesidad. Pero a toda la iglesia está comprometida a ayunar, a buscar al Señor. Ay, no, es que yo tengo gastritis y me voy a morir. Te vas a morir más rápido porque no quieres ayunar. Si nosotros que tenemos que tomar las pastillas, estas pastillas que se queden aquí, yo voy a hacer la obra, a meterme con el Señor. Pero amados hermanos, por eso necesitamos conocer la Biblia, para que la decisión la tome usted, porque usted en aquel día le va a dar cuenta a Dios. Usted va a dar cuenta por sus decisiones. Jesús utilizó la figura de perro enseñándole a la gente a ser, hermanos, sagaces cuando, hermanos, decidieron quiénes enseñar. Mateo 7:6 dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Mateo 7:27. Pero Jesús les dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Oiga, hermanos, el pan, o sea que quienes primero deben de comer el pan son los hijos. Son los hijos. Jesús probablemente se estaba refiriendo a los perros pequeños que la gente mantenía como mascota. Cuando nos dijo los perrillos, los judíos hermanos desesperaban, llamaban perro a los gentiles. Pablo insultó a sus opositores judaizantes llamándoles perros. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y amados hermanos, es por eso que usted y yo debemos de conocer de la palabra del Señor. Debemos, dice Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No está hablando de animales, está hablando de gente soberbia que no quiso el evangelio, de gente que se oponía al evangelio. Por eso, como le decía aquel día, la Biblia no es, hay palabras que no es como se leen. Porque alguien que sea nuevo, si dice, bueno, aquí dice perro, quizás los perros van a ir allá. Y allí está, y hermanos, por eso hay cosas que vienen literales y hay cosas que no. Por eso, amados hermanos, debemos de tener cuidado. Son tiempos difíciles que vivimos. Son tiempos peligrosos. Mutiladores del cuerpo significa simbólicamente, en la cultura bíblica, los perros no eran considerados mascotas domésticas, sino animales impuros, salvajes o carrañeros. Los simboliza, hermanos, a personas que viven impíamente y traen una enseñanza corrupta. A ellos se les llama perro. Gente impíamente, que hace impiedad, gente que enseña falsedad. Gente, hermanos, sabe de que hay mucha gente, hermanos, que por eso Santiago 3 habla, 1 en adelante, y dice que no nos hagamos maestros a nosotros mismos, porque hay gente que tiene la mala costumbre en la iglesia, que les pregunta a otros que ni en privilegio están, que no conocen Biblia. Sí, son oyentes,
Son oyentes porque no dan fruto de que están firmes. Y le dicen, mire hermano, ¿y usted qué piensa de esto? Ah, yo creo que esto y esto. No, hermano, usted tiene que estar seguro. Si están enseñando mal, a eso llama Pablo, la Biblia, que son perros. Enseñan mal, enseñan conforme a su concupiscencia, dijo Timoteo. A Timoteo le dijo, concupiscencia es conforme a sus deseos. Así es que enseña. Y es por eso que no cualquiera puede aconsejar de la Biblia, aunque tenga años en la iglesia. Tiene que tener un nivel, hermanos, de madurez en la palabra. Porque eso de que yo pienso, eso no es estar seguro. Eso de que yo creo que no te va a pasar nada. No, usted tiene que estar firme con lo que usted va a aconsejar. Y saber por qué aconseja así. Y nada de que porque es que yo ando el corazón así y voy a aconsejar así. No, eso no sirve. Cuando aconsejamos conforme a la Biblia, a la gente no le gusta. Porque hay unos que dicen, fíjese pastor, que yo tengo que irme unos 10 meses, me voy a ir para allá, para otro estado a trabajar. Pero cuando aconseja conforme a la Biblia, dice, mire hermano, allá puede resbalarse. Allá no, quizás no se va a congregar. No, si no me va a pasar nada. Pero siempre hay que estar alerta. También los predicadores, alerta. Advirtiendo en tu casa, advirtiendo también cuando le toque predicar en la iglesia. Imagínense, si los hermanos ya van a predicar, ellos están comprometidos con el mensaje que van a traer. Advirtiendo, consolando, exhortando y motivando. De que no nos debemos dejar engañar tan fácilmente. Son palabras duras, sí, pero peligrosas peligroso lo que enfrentaba la iglesia, hermanos, a lo que era aún más. Pablo no hablaba de animales ni de personas sin educación. Se refería a gente que se movía dentro de la comunidad cristiana, que aparentaban que estaban espiritual, pero estaban dañando la iglesia del Señor. Aparente. Yo por eso cuando alguien me dice, no, pero mire, aquella hermana lo veo espiritual. No, pero usted necesita mucho del Señor. Nosotros tenemos que estar alerta, no solo por lo que vemos. Hay que estar alerta en lo que conocen y en lo que practican. Hay que estar alerta en todo. Porque ¿qué me sirve que yo te vea llorando? Eso a mí no me garantiza que tú eres espiritual. Eso a mí no me garantiza por la palabra de que usted es espiritual porque usted llore. Porque usted sea el que más llora en la iglesia, hasta más que nosotros. Eso fue que alguna emoción le está redarguyendo, o hermanos, en un momento. Pero cuando usted de verdad llora, hay cambios también. Por la palabra. Eso no puede ser de que el Espíritu Santo, hermano, esté tocando a una vida y no haya cambios. Dios no es un Dios que tolera cosas, hermanos. Y por eso que la gente que Dios toca debe de estar consagrada. Incluso estos micrófonos deben de ser consagrados para el trabajo del Señor. Porque, hermanos, si un micrófono es consagrado, ¿cuánto más nosotros que somos el templo del Espíritu Santo? Usted no puede estarme diciendo que aquí Dios la toca, lo toca y Dios lo llena el poder y luego allá afuera anda hablando mal. Eso está en contra de la palabra del Señor. Por eso conozca Biblia, para que no la engañen los espíritus falsos. Porque hay demonios que se manifiestan también. Pero imagínese que usted no conoce Biblia, no lee Biblia, ni en la casa y nunca tiene tiempo para leer la Biblia. ¿Y quién es que la está tocando entonces? ¿Quién es que lo está visitando entonces? Y yo recuerdo que de un sometimiento que hemos tenido hacia el Señor, yo recuerdo que Dios de ahí empieza a darme hasta mensajes. Mire, hermano, ahora los mensajes que Dios me da, los veo que son más fáciles. Antes yo me ponía a estudiar y a estudiar. Ahora yo veo que estudio, pero ya no mucho como antes. Veo que de repente me vienen los temas, de repente me viene una palabra y voy rápido a buscar y a escribir. Y antes no tenía la capacidad de estar predicando como estamos predicando seguido. Ahora yo veo como si nada. Porque y es por eso, hermano, que cuando usted va buscando de verdad al Señor, tiene que haber crecimiento en tu vida espiritual.
Tiene que haber crecimiento o está pasando algo raro. Yo le decía a una hermana y a un hermano, mire, si ustedes están orando de verdad todos los días, pero de verdad, ustedes tienen que crecer en lo que están haciendo. Porque no puede ser que quizás alguien no está orando como ustedes y esté creciendo más en la fe y en lo espiritual. Porque eso es contradecirse. Si hay algo malo que está pasando, le dije, si ustedes están orando todos los días y no pasa algo en su vida, es que hay algo raro. Porque el que está orando se está desnudando delante de Dios, poniendo las cosas malas en su vida, de su vida, y Dios está haciendo algún cambio. Por eso, hermanos, no podemos agarrar a lo loco las cosas. Si oramos, hay que perseverar en oración, pero tienen que haber cambios. Todos los hombres que oraron en la Biblia venían diferentes. Todo está en la Biblia. En la Biblia lo respalda, hermanos. Es por eso, hermanos, de que si el Señor te está tocando, amados hermanos, usted tiene que, ¿sabe qué tiene que hacer? Al que Dios lo toca, lo hace llorar y lo hace cuantas cosas. A ese rápidamente se le tiene que ver la humildad de Dios. Porque Dios está manifestándose en su cuerpo. ¿Cómo es posible que Dios te está tocando y sigue siendo lo mismo? Es que entonces es algo que no viene de Dios que hay allí. Por eso, hermanos, cuando Dios toca a una persona, esa persona va dando frutos. Porque es el poder de Dios en tu vida, en tu cuerpo. Y hay algo que, hermanos, que Dios te está haciendo, que te estés consagrando, que estés buscando más al Señor. Si no vas a andar como esos falsos, hablando cualquier cosa. Pero el Señor es real, el Dios de poder. Su poder permanece en nuestras vidas. Solamente hay que acercarnos a Él. Luego les advierte cuidado de los malos obreros. No todo el que trabaja en lo religioso que trabaja para Dios. Hay quienes predican y enseñan y hermanos y lideran, hermanos, por la obra, hermanos, y no edifican, sino que confunden a otros. Y Dios quiere que nosotros como predicadores no confundamos, sino que hablemos la verdad del Señor. Que hablemos la palabra de Dios. ¿Por qué malos obreros? Porque mezclaban la gracia con la obligación. Porque decían directa e indirecta que Cristo no bastaba. En vez de libertad traían cargas. En vez de descanso, miedo. En vez de fe, presión traían a la gente. Entonces, hermanos, estos eran malos obreros porque mezclaban la gracia de Dios con la obligación. Ya vamos a ir terminando. Mezclaban la gracia de Dios con obligación. Querían ponerlos a hacer cosas, hermanos, que no debían de hacer. Por eso usted no mezcle la gracia del Señor en su vida. Sí, tenemos responsabilidad de congregarnos, pero usted tiene que congregarse con su gusto, deseando congregarse, anhelando. Es verdad que como pastor me voy a ver obligado a exhortarlo todos los días, si es posible, a que se congregue, porque ese es mi derecho y mi deber. Pero usted tiene que venir a congregarse de su voluntad alegre, a servirle a Dios. No es que van a decir, ¿qué importa qué van a decir? Yo quiero sentirme bien, yo quiero que Dios de verdad me tome a mí, de verdad haga algo en mi vida. Pero imagínense que haya alguien que venga aquí y porque no lo vio en los cultos y le esté preguntando solo para molestarlo, no para edificarlo. Hermano, pero no lo vimos el jueves, ¿y qué pasó? Y que aquí, que allá, en vez de orar por usted. En vez de orar. Como pastor, hermano, yo sé que quizás algunos se molestan, pero como pastor tengo la obligación delante de Dios a empujarlo que se congregue. Ay, no, que este pastor quiere que todos los días. No, pero es que ese es mi deber, decirle que se congregue. Ya de usted depende, pero usted, hermano y hermana, agradecidos que son, ustedes saben de que hay que estar mejor en la casa del Señor. Hay que buscar el rostro. ¿Para qué? Para tomar fuerzas nuevas. Porque por muy cansado que vengas, de repente una palabra te tocó, o de repente hasta en la oración Dios te tocó, hizo algo contigo. Vamos a dejarlo ahí porque traía un montón, pero ya el tiempo nos pasó.
Pablo les dice, pero lejos de mí gloriarme, me glorío en nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado, dijo en Gálatas 6, 14 al 15. A mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dijo Pablo. Así es que, amados hermanos, sigamos hacia adelante, no desmayemos, sigamos buscando el rostro del Señor. Gálatas 6:12 dice, todo aquel quien agrada en la carne, os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dijo Pablo. Otra versión, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Eso les decía Gálatas 5:4. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a seguir adelante. Sigamos, hermanos, buscando el rostro del Señor, aprendiendo de la Biblia. Adquiera sabiduría, que usted se va a hacer sabio, y busca el temor de Dios. Y conozca no para creerse más grande, sino que para ser inteligente, sabio, en que usted no quiere perderse, usted quiere. Muros rodeando estoy. Aquí la palabra eso está falso. Pensé que caería, Seguir hacia adelante. Vamos a. mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sigamos hacia adelante. Sé que has vencido ya. Padre que está en gloria, gracias. Nunca me